tema de la SUNEDU y el tema también de la constituyente. Son temas que van a estar en el fin de semana, con toda seguridad, en los programas políticos dominicales, sesgados muchos de ellos. Seguramente van a defender el tema de las universidades, el tema de SUNEDU, porque el poder económico es bastante fuerte en ese sentido. Ha sido aprobada con votos de todas las bancadas. Entonces hay un movimiento, no solamente del presidente de SUNEDU, sino de las universidades y especialmente los estudiantes, los jóvenes, que están defendiendo el tema de la pulcritud, de la mejora de la educación universitaria y de la educación en general, pero principalmente la universitaria. El comentario del constitucionalista y además analista político, el doctor David Rojas Paico. David, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor. Un poco para abreviar la cosa. Indagando información, encuentro que en octubre del año 2021, Latinobarómetro, que es una institución que le sigue el paso a la democracia, sobre todo en Latinoamérica, publicita su informe con respecto a 2020 hacia 2021. Y una de las cosas que hemos encontrado es que el fenómeno de crisis que hay a nivel de la sociedad es un fenómeno que se da en toda Latinoamérica como consecuencia del egoísmo de las élites, ¿no? Y es una ola de la escasez de la mayoría, ¿no? Y también se refiere a los últimos procesos del ciclo electoral, donde los nuevos presidentes se enfrentan a una creciente atomización de los parlamentos, hay aumento de movimientos y partidos nuevos, así como el fin de los viejos, y la gobernabilidad que se aleja, augurando tiempos complejos para la región. Y es que los latinoamericanos ya no toleran los gobiernos que defienden los intereses de unos pocos, la concentración de la riqueza, la escasez de justicia, la debilidad de las garantías civiles y políticas, así como la tardanza en la construcción de garantías sociales. El abuso de poder, los privilegios, la restricción de la pluralidad están en el corazón de la demanda de igualdad ante la ley, de respeto, de dignidad. La crítica de los ciudadanos a la democracia es una demanda de mayor democracia. Ningún pueblo de la región está contento con la manera como funciona la democracia en su país, ¿no? Entonces es una antesala a lo que es nuestra realidad, ¿no? Nosotros, si enfocamos la situación actual, vamos a ver que tenemos una demanda de cambios que viene siendo abandonada por el actual gobierno, ¿no? Y que amerita la construcción de una oposición democrática para el cambio que se diferencie de la derecha golpista. Entonces, esta es una iniciativa que tiene que ir desarrollándose. Hay que tomar en cuenta que la crisis por la cual estamos atravesando, que no es solamente del Perú, sino de Latinoamérica, en nuestra vida empezó con Castillo, porque esta es una crisis estructural que se ha agudizado con la pandemia, y ya lo hemos dicho, señalado en reiteradas oportunidades, a lo que se suma una derecha golpista que ha venido petardeando los procesos de cambio que pudieron haberse hecho en los primeros meses del actual gobierno, ¿no? Y también un centro democrático que se suma a la propuesta del boicot, ¿no? Entonces, frente a esa situación, yo creo que no podemos estar de costado. Hemos analizado algunas posiciones. Nos parece muy interesante la posición que señala nuestra amiga Verónica Mendoza, en el sentido de que hay que articular frontalmente una lucha contra la corrupción, y que Castillo, que asumió un compromiso con el pueblo, ahora ha traicionado pues, sus planteamientos, y la única la alternativa que nos queda es cerrar el paso a la ultraderecha, ¿no? Al haber lamentablemente un gobierno que abandona los cambios y un Congreso de espaldas a la realidad, como estás señalando tú con esto de la SUNEDU, el desalojo de Fuerabamba, en Bambamarca, el tema de la privatización del agua, etcétera. Hay muchos problemas que no nos queda otra cosa que la gente común y corriente
comenzar a jugársela con medidas concretas, ¿no? Y dentro de ese escenario aparece el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Es decir, la posibilidad de que una nueva constitución se viene convirtiendo en una demanda que va creciendo, ¿no? Y la grave crisis confirma esa necesidad, ya que en la práctica no podemos seguir las reglas de juego actuales, ¿no? Porque no se trata del Congreso y el Ejecutivo, ya que esta crisis evidencia que este sistema ya no da más, ¿no? Recordarán que en la época de Vizcarra se hicieron reformas parciales, pero eso quedó en nada. Hay un retroceso, por ejemplo, en lo que respecta a la reforma política, ¿no? Que tan igual que en la reforma educativa universitaria, se ponen de acuerdo las tiendas políticas en el Congreso para tirarse abajo los pocos avances que se han dado. Frente a esta gravedad y a esta necesidad de construir un gran frente ciudadano, político y social, se propone tres cosas: un plan de emergencia, un plan de reformas y un plan constituyente. El plan de emergencias, que significa buscar paliar la información con medidas concretas, como en el caso de la inflación, fiscalizar, parar la inflación, o fiscalizar a las grandes empresas para que apliquen realmente la rebaja del IGB en favor de la población, así como la transferencia directa o de bonos para las familias más necesitadas, que realmente le llegue directamente, y ampliar los sistemas del empleo laboral, entre otras cosas. En cuanto se refiere a las reformas, yo pienso que, coincidiendo con el planteamiento de Verónica Mendoza, tenemos que ponernos de acuerdo si queremos o no una constitución, y para empezar se debería plantear que se le consulte a la ciudadanía vía referéndum, y que la ciudadanía tiene que discutir estos temas. ¿Qué temas tiene que discutir la ciudadanía? ¿Qué cosa es lo que hay que cambiar en la Constitución? ¿Cómo elegimos a los constituyentes para que de verdad nos representen todos los sectores del país? Tenemos que abordar esas dimensiones, ¿no? Y con respecto a la nueva regla de juego, definitivamente tiene que haber nueva regla de juego, porque con esta regla de juego prácticamente es inviable una democracia, ¿no? Por lo tanto, te tiene que abrir el debate, y que sea en última instancia la ciudadanía la que con su voto decida si quiere o no una nueva constitución. Puede haber discrepancias, pero por lo menos abramos el diálogo, abramos el debate, para que democráticamente el pueblo soberano decida si es que debemos tener un nuevo pacto social o no. Eso es lo que podemos decir con respecto a este tema, mi estimado. Sí, yo creo que ese es un resumen importante para nuestros televidentes de lo que significa las acciones ante una situación incierta, en la medida que la percepción, creo, David, de la población, y en la que nos incluimos también en parte quienes somos comunicadores, es de una decepción, primero de la población con respecto a quienes están gobernando, no solamente en el Ejecutivo, sino en el Legislativo. Están defendiendo sus intereses y no están defendiendo los intereses para los cuales han sido elegidos, como primera lectura. Y nos parece importante, además interesante, estas propuestas, ¿no? Un plan de emergencia inmediato, teniendo como objetivo el tema de la corrupción, las reformas urgentes. ¿Por qué? Porque y el tercero es el tema de la constituyente. Y quería referirme a por qué esta situación. Porque en todo este escenario actual el tema de la corrupción está presente. Las reformas que se están pretendiendo hacer, las eliminaciones del caso de la SUNEDU, están dirigidas principalmente por grupos de poder corruptos, las universidades. Lo que se está pretendiendo hacer con el proyecto de ley de la vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, de eliminar el decreto supremo 004, que exige a las empresas de los grandes grupos de poder como Gloria que se utilice leche fresca, porque constituyen el alimento fundamental y el elemento además esencial en la leche evaporada, que ya lo han hecho la leche Gloria en otros países y acá en el Perú no lo hacen. Entonces prefieren
grupos, los lobbies en el Congreso de la República, como el que está haciendo Patricia Chirinos, de tirarse abajo, como dice el pueblo, la ley que le da seguridad de alimentación saludable a los niños, al futuro del país. Entonces hay un escenario complicado que se agrega al tema de la universidad. En el tema de la universidad y de SUNEDU, David, y quisiera el comentario macro también, pero aterrizando en el tema universitario, porque además la docencia universitaria forma parte del trabajo diario de don David Rojas Paico. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Perfecto, hay un plan de emergencia, unas reformas urgentes que se tienen que realizar, y el tema de la constituyente. ¿Cómo aterrizar eso en los términos inmediatos, considerando todos estos grupos de poder que están detrás de todas estas movidas, que es corrupción finalmente? Correcto, Néstor. Queda claro que ni el gobierno ni el Congreso están a la altura de las circunstancias, ni tampoco van a impulsar los cambios que el país necesita. Pero sí hay que confiar que desde la ciudadanía y el pueblo organizado podemos presionar a estos poderes para que hagan lo que el país demanda en estas circunstancias. El adelanto de elecciones no resuelve el problema. Hay que entender que hay un gran descontento y un hartazgo, una indignación de los ciudadanos que nos lleva a expresar que se larguen todos, ¿no? Pero lo concreto es de que es una propuesta irresponsable esto de que se vayan todos, porque lo que estamos haciendo es eludir las tareas que tenemos que asumir ahora, porque si no lo puede hacer el legislativo, no lo puede hacer el ejecutivo, ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer el pueblo. Y el pueblo tiene que hacer esto para paliar la crisis y la inflación. Ahora es que se tienen que implementar algunas reformas urgentes. Además, no podemos romper con ese principio básico, ese consenso básico que nos une como país, ¿no? En torno a la democracia, en el sentido que la democracia tiene que respetar lo que quiere la voluntad popular, que es lo que no está haciendo Castillo, porque la gente votó por un programa que prácticamente lo ha dejado de lado. Nos guste o no nos guste el resultado, nos guste o no nos guste este Congreso, tampoco nos guste este gobierno, pero si rompemos el principio básico de la voluntad popular y damos lugar a que haya un gobierno con la misma regla de juego, de repente dictatorial, entonces el pueblo no va a tener la capacidad de hacerlo. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer los cambios que se necesitan? Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, los grupos de poder que chatajean, presionan, ¿no? Eso es importante tomar en consideración. Entonces, lo fundamental primero es que la población comience a discutir cuáles son esas nuevas reglas de juego, por lo menos en cuanto a un sistema nuevo político electoral. Creo que hay consenso, porque los partidos políticos están funcionando fantasmas, como si fueran fantasmas. Entonces, tenemos que comenzar a discutir en serio cuáles son esas nuevas reglas de juego electoral, por ejemplo, que nuestro país necesita, y luego consideramos fundamental dentro de ese debate de lo constituyente, cómo garantizamos una nueva constitución de nuestro pacto social, derechos que hoy no están reconocidos, como por ejemplo el derecho a una vivienda digna, ¿no? O sea, este hartazgo social no nos debe llevar a rechazar la política, sino nos debe llevar a hacer una nueva política, a renovar la política, a no dejarle la cancha a los corruptos mafiosos de siempre, sino asumir toda la conducción de este proceso de cambio, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos el derecho y la responsabilidad de involucrarnos en este debate. Por eso la población se tiene que organizar, las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, ¿no? Todos estamos hartos, molestos, pero tenemos que reencontrarnos, escucharnos y en el diálogo, ¿no?, encontrar la salida de la crisis. Sobre todo invitar a los jóvenes para que hagan política. En ese orden de ideas, claro, en ese orden de ideas, los jóvenes tienen un papel gravitante en la lucha por que no se deje de lado la reforma universitaria. Y veremos pues si Castillo firma o promulga la ley que se ha aprobado por parte de la mayoría en el Congreso, ¿no? Y detrás de esta mayoría de Congreso están pues los intereses de esas universidades empresas que fueron creadas en la época de Fujimori y que para lo único que sirven simplemente para hacer crecer las arcas de los propietarios de esos negocios, dejando de lado la investigación,
y la calidad de la educación, que es la piedra angular para poder salir adelante, ¿no? Sí, un escenario un poco complicado, pero creo que los jóvenes, como finalmente lo estás diciendo, David, y la historia lo está comprobando desde el 79 con la Asamblea Constituyente que hizo que pasos atrás del gobierno de Morales Bermúdez. Creo que ese es el ejemplo y la referencia más importante. Este es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno mundial, no solamente latinoamericano, porque hemos visto de cómo se han polarizado las fuerzas en Italia, por ejemplo, David, donde la derecha y la izquierda, la ultraderecha, ¿no? Y la ultraderecha es un movimiento y que para nuestro país, España es una referencia con los grupos ultraderechistas, en las cuales han participado congresistas. La presidenta del Congreso estuvo en una reunión en España y eso hay que recordarlo, como referencia. Pero para no echar más leña al fuego de la situación actual, creo que las salidas están. Las salidas están, los jóvenes universitarios de las universidades públicas, de la que somos nosotros, producto de ese trabajo, David, San Marcos, Villarreal, la Agraria, la UNI, las universidades del interior, San Agustín, las universidades de Chiclayo, de Trujillo, Piura, etcétera, la Amazonía, la UNAP, creo que tienen un papel importante en estos momentos. No solamente los jóvenes, sino también las autoridades. Y lo que tenemos la información es que ya autoridades de algunas universidades han expresado su rechazo a esta intención de los mercaderes de la educación superior, que están queriendo retomar lo que antes se les ha dado. Cambios, épocas de cambios, pero en situaciones difíciles. Vamos a estar atentos, David. Sabemos que las obligaciones docentes son complicadas. Si hubiera algo más que agregar, con el agradecimiento en nombre de nuestros televidentes, David. Bueno, simplemente de que tenemos pues que comenzar a dialogar todos para poder articular salidas a esta crisis. Si no lo hace el Congreso y no lo puede hacer el Ejecutivo, pues el pueblo tendrá que organizarse para salir adelante. Y lo fundamental es nueva regla de juego para que la democracia tenga mayor calidad y realmente salgan nuevos líderes que puedan conducir el país con el respaldo de la mayoría democrática. Muchas gracias por el espacio y nos estamos viendo pronto.